¿Cuál es el Herodes? Y podemos poner el dedo así, véanme. Así podemos decir, este es el Herodes. Pero se nos olvida que cuando hacemos así, con un dedo lo estamos señalando a él. Con otro estamos señalando a Dios, pero 3 dedos me están señalando a mí. Ese Herodes puede ser usted. Ese Herodes puedo ser yo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Yo en este momento quiero entrar a meditar un poco las lecturas que nos ofrece a nosotros la liturgia en esta fiesta de los santos inocentes. Ustedes saben que los católicos estamos celebrando la Navidad. Vean, la Navidad no solamente es un día en la Iglesia Católica. La Navidad en la Iglesia Católica es un tiempo litúrgico. Hay varios tiempos litúrgicos, 5 por lo general. Hay 4 fuertes: el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua. Son los 4 momentos fuertes. La Navidad no solamente es un día. En un día específico nace el Señor. El 25 de diciembre. La Iglesia Católica dice: nace el Señor. Pero ese día inicia el tiempo litúrgico de Navidad, que se extiende hasta el bautismo del Señor. Cuando llegue la fiesta del bautismo del Señor, ese día se acaba el ciclo de Navidad e inicia lo que se conoce como el tiempo ordinario. Entonces los católicos todavía estamos celebrando la Navidad. Y no solamente estamos celebrando la Navidad, sino que la Navidad es una fiesta, una solemnidad tan grande que la celebración dura 8 días. Se llama la octava de Navidad. Desde que el Señor nace, 8 días después, se celebra como si fuera domingo. Y entonces el sacerdote se viste de blanco para poder presidir y celebrar esta octava de Navidad. Y ustedes me preguntarán: bueno, padre, y si usted se viste de blanco en Navidad, entonces ¿por qué está vestido de rojo? Porque estamos celebrando a unos mártires. Recuerden que el 26 de diciembre nosotros celebramos al primer mártir, el protomártir, que se llamaba San Esteban, diácono y mártir. Sin embargo, la Iglesia Católica hoy está celebrando a otros mártires, que, como dice la oración colecta, no fueron mártires de palabra, sino de obra, porque fueron unos niños masacrados por un hombre llamado Herodes. Y esto es terrible. Un hombre
llamado Herodes. ¿Y quién era Herodes? Herodes era un hombre de la época, escúcheme muy bien, que por su orgullo, que por su vanagloria y que por su poder despótico humano se autoproclamó rey para los judíos, para el pueblo de Israel. Herodes no hacía parte, si ustedes leen la genealogía que nos presenta San Mateo en el capítulo 1, o la genealogía que nos presenta San Lucas en el capítulo 3, ustedes ven que no aparece el nombre de ningún Herodes. Y la genealogía de Herodes no era para que fuera el rey, porque Herodes no hacía parte, escúcheme muy bien esto, del pueblo de David. Este hombre se autoproclamó rey, llegó a ser rey por su propia fuerza, por su poder despótico, por su violencia, por mover, como decimos los colombianos, algunas fichas humanas, y se hizo rey de este pueblo, regalándose, trabajándose para el imperio de turno, que era el imperio romano. Y así fue que llegó este hombre a sentarse ahí en la silla de los reyes, a través de mentiras, a través de diferentes situaciones humanas. Sin embargo, este hombre, para sostener ese poder, hizo cosas terribles. Vea, tanto que se dice en la historia de la iglesia que lo que se diga del rey Herodes es verdad. Cualquier cosa mala que se diga de Herodes es cierto. Un hombre tan malo, un hombre tan perverso, que vea lo que llegó a cometer hoy. Mandar a matar a todos los niños de esta comarca, a todos los niños menores de 2 años, porque tenían miedo que llegara un verdadero rey y le quitara su puesto. Y por ese miedo mandó a matar a todos estos niños, que hoy los celebramos como los santos inocentes. El mundo también celebra esta fiesta de los santos inocentes, pero el mundo la celebra como si fueran bromas. En Colombia la gente hace bromas y entonces asustan a los demás, y cuando la gente se asusta le dice: páselas por inocentes. Y esto es algo que no se debería hacer, porque estábamos recordando la memoria de unos niños que fueron asesinados, pasados a cuchillo por orden de una persona. Esta mañana yo escuchaba a un predicador que admiro mucho, que se llama Fray Nelson Medina. Y el padre Fray Nelson, un predicador de la orden de los dominicos, se hacía la pregunta: ¿y será que Herodes siempre llegó a ser y siempre fue así de malo? Y esa pregunta yo se la hago a ustedes. ¿Será que Herodes siempre fue así de malo? Y la respuesta es no. Una persona llega a ser así de mala cuando empieza a alejarse de Dios. Y cuando una persona empieza a alejarse de Dios, empieza a deformarse. Cuando una persona empieza a alejarse de Dios, empieza a abrirle el corazón y la vida a los 3 enemigos del alma. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? El mundo, la carne y el diablo. O la carne, el mundo y el diablo. Un enemigo dentro de nosotros, ¿cómo se llama? La carne. Un enemigo alrededor nuestro, ¿cómo se llama? El mundo. Un enemigo por encima de nosotros, ¿cómo se llama? El diablo. Cuando una persona se aleja de Dios, le abre su vida a la carne, al mundo o al diablo. Y al abrirle la vida a la carne, al mundo o al diablo, empieza a deformarse, empieza a perder la forma, empieza esta persona a llenarse y a configurarse con lo que vive y por lo que vive. En cambio, cuando una persona se acerca a Dios, vive conforme a las leyes de Dios, y se le nota a una persona cuando es una persona, hombre o mujer de Dios. Yo no sé si ustedes han visto una persona que se dedica a las cosas de Dios y usted dice: este hombre es un hombre de Dios. O si usted ha visto una persona que se dedica a las cosas del mundo y usted dice: esta persona es del mundo. ¿Por qué? Porque se le nota. ¿Y cómo llega una persona a portarse y actuar como una persona del mundo? ¿Acaso llegó esta persona ipso facto de un momento a otro a vivir de esta manera? Y la respuesta es no. Empezó gradualmente y en aumento. Les voy a dar un ejemplo. Yo soy colombiano. Yo soy de una zona en Colombia que se llama los Llanos Orientales.
hacia el oriente colombiano, hacia abajo buscando el Orinoco, más allá queda la Amazonía. Esta es lo que se conoce la Puerta al Llano. Y hacia ese lugar de donde yo soy operan algunos grupos subversivos al margen de la ley, que no los quiero nombrar porque no vale la pena traerlos en la acotación. Pero estos grupos son grupos que operan al margen de la ley y a veces ejercen un poder despótico. Y este poder despótico, es decir, un poder perverso, un poder malo, para poder, según ellos, tener el control de las zonas, muchas veces estas personas hacen cosas terribles. Un ejemplo, yo nunca lo vi, pero sí lo escuché. Dicen que en medio de estas personas que visten como si fueran ejército y andan armados, hay gente que no carga fusiles, ni metralletas, ni R-15, ni AK-47, o como se llamen estas armas, sino hay gente que carga motosierras. Hay gente que carga motosierras. Y entonces se preguntan, ¿y qué hace una persona con una motosierra? Llegar a aserrar a otro. Llegar a pasar a otra persona a través de esta motosierra y picarla, volverla a pedacitos y botarla a un río. Y uno se pregunta, ¿y esta persona cómo llegó a vivir de esa manera? ¿Acaso esto fue así inmediatamente? Y la respuesta es no, empezó poco a poco. Empezó un camino. Y ese camino se iba llenando de pecado, de carne, del mundo, del diablo, hasta que se deformó totalmente. Y entonces ponemos los ojos en Herodes y decimos, terrible este hombre, un asesino terrible, mandó a matar a estos niños. Ponemos los ojos en estos personajes que les estoy contando y tal vez ustedes los tienen también cerca, por aquí, en estos lados, y usted dice, terrible esto que está pasando. Pero la pregunta es, ¿y hacia dónde estamos caminando nosotros? ¿Hacia dónde estamos caminando nosotros? Usted que está sentado en esta Eucaristía, ¿cómo está viviendo usted? ¿Será que usted está viviendo hacia el mundo, hacia la carne, hacia el diablo? Y usted va poco a poco, gradualmente, entrando en un mundo desconocido que lo está alejando de Dios y que lo está usted deformando, que no le permite a usted verdaderamente ser imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como diría San Pablo en Romanos en el capítulo 12, ser arte Christi, otro Cristo, o sencillamente somos personas del mundo. Hermanos y hermanas, nosotros que estamos aquí, preguntémonos, ¿hacia dónde estamos caminando? La primera lectura nos da a nosotros una clave. La primera lectura nos habla a nosotros, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, y nos da a nosotros la clave de aquello que nos deforma. Y esto se llama el pecado mortal. El pecado mortal es aquello que nos lleva a nosotros a una verdadera deformación, a alejarnos de Dios. Y eso es terrible. ¿Vivimos en gracia o vivimos en pecado? ¿Vivimos en gracia o vivimos el pecado? ¿Será que hemos dejado que el pecado se aloje en nuestra vida? ¿Será que hemos dejado que el pecado haga parte permanente de nosotros? ¿O sencillamente luchamos para estar en la gracia del Señor? El pecado, cuando viene y llega y se aloja en nuestra vida, nos deforma totalmente, nos aleja de Dios. Tanto que la Biblia nos dice a nosotros que Dios creó a dos personas, a dos seres humanos llamados Adán y Eva, y los creó inmaculados, no había pecado en ellos. Los creó eternos, no morían, no había muerte. Y entonces, por desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entró el pecado y la muerte. ¿Y qué fue lo primero que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dice la Biblia, en Génesis capítulo 3, que el Señor salió a buscar a su criatura. El Señor salió a buscar a Adán y a Eva y no los encontró porque estaban escondidos. Y entonces Dios llama a Adán y a Eva. Le dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y le responde Adán, escondidos, porque estamos desnudos y tuvimos miedo cuando escuchamos tus pasos. Porque el pecado nos aleja de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos una expresión impresionante del apóstol San Pablo. Romanos 3:23.
todos pecaron. Digan conmigo, todos pecaron. Todos pecaron. Repítalo más fuerte. Todos pecaron. Ojo con esto. ¿Quiénes pecamos? Todos. Esta carta del apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos dice que aquel que diga que no haya pecado es un mentiroso, y la mentira ya es un pecado. Todos pecaron, dice San Pablo, y fueron destituidos de la gloria de Dios. La única persona que no tuvo pecado es ella, la Virgen María. ¿Y por qué no tuvo pecado? Porque Dios así lo quiso, porque la preservó. Dice la Iglesia Católica, fue preservada de la mancha del pecado original. La Virgen María no fue corroída por el pecado original, igual que nosotros. Ella no, porque Dios la preserva. ¿Y por qué la preserva el Señor? Por la misión que le había dado. Porque ella fue escogida desde antes de todos los siglos para ser la madre de Dios. Y entonces Dios cuida a su mamá de que no sea corroída. La preserva del pecado original. El resto, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué traduce la gloria de Dios? La gloria de Dios traduce como la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida. Esto traduce la gloria de Dios. Teológicamente hablando, dice la Biblia Jerusalén en el comentario de Romanos 3:23, que la gloria de Dios es la presencia de Dios que se comunica al hombre. Hermanos y hermanas, Dios es real. Y Dios se puede sentir. Y cuando nosotros los carismáticos o las personas que creemos en la unción del Espíritu, clamamos la presencia del Santo Espíritu de Dios, Dios se deja sentir humanamente. Dios se deja sentir epidérmicamente. Dios se deja sentir en la carne, en el cuerpo. Y no solamente es un sentimentalismo, ni tampoco es una histeria colectiva, como dirían algunos psicólogos. No, es que Dios es real. Y si Dios es real, Dios se deja sentir. De hecho, hay una diferencia entre el amor humano y el amor divino. Y el amor humano se tiene que demostrar. Si a mí me gusta alguna persona, yo tengo que decírselo. Yo no sé ustedes que están aquí con sus esposas, con sus esposos, con sus novias, con sus novios, ¿cómo llegaron a ser novios y cómo llegaron a ser novios? Pues llegaron al punto de que la persona se le declaró. Y tal vez usted llegó a pensar, ay, yo no sabía que le gustaba, pero ay, este hombre tan hermoso, esta nariz tan linda que tiene, ¿cierto? Entonces, si el hombre o la mujer no se lo demuestra, usted no se da cuenta, porque el amor humano se tiene que demostrar. En cambio, el amor divino se comunica. Dios da su amor. Dios comunica su amor. Dios deja sentir su presencia. Y cuando uno siente la presencia de Dios, es algo tan extraordinario que uno puede repetir, como repetía, o repitió, o dijo San Pedro en San Mateo capítulo 17, allá en el monte de la transfiguración, que es el monte Tabor. San Pedro, al sentir la gloria del Señor, lo único que pudo decir fue, Señor, hagamos 3 chozas, quedémonos aquí. Qué bonito es estar contigo, qué bonito es estar aquí. O podemos repetir como repitieron los discípulos de Maús en San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Quédate con nosotros, Señor. Porque nos arde el corazón cuando escuchamos tu palabra, cuando sentimos tu presencia. Quédate con nosotros, Señor, porque la presencia de Dios se deja sentir. La pregunta que yo tengo es, ¿y hace cuánto no sentimos la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no le decimos al Señor que nos toque? Que nos deje sentir su presencia, su gloria, su amor y su misericordia, palpablemente, tangiblemente. Porque Dios no es un mito, Dios no es una idea, Dios no es una fábula, Dios no es un cuento inventado perfectamente por la Iglesia Católica. No, de ninguna manera. Dios es real. Dios es real. Y este Dios que es real quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él, que aprendamos a conocerlo a Él, que le entreguemos y le abramos nuestra vida a Él. Porque si no le abrimos nuestra vida a Dios y no nos entregamos a Dios, no nos volvemos a Dios, vamos a terminar entregándole nuestra vida a la carne, al mundo y al diablo. Y vamos a terminar haciendo cosas terribles. Y al final de nuestra vida nos preguntaremos, tal vez como se preguntó Herodes,
¿cómo llegué a hacer esto? ¿Cómo llegué a cometer esto? Escúcheme muy bien, hermanos y hermanas, ustedes que han venido a esta Santa Eucaristía, es momento de volvernos a Dios. Porque si no nos volvemos a Dios, nos volveremos otro Herodes. Otro Herodes. Hoy estamos celebrando los santos inocentes, niños que mató Herodes. Pero ¿cuál es el Herodes de este mundo contemporáneo? Esa pregunta se la han hecho durante siglos. Y en este día, todo el día, revisando redes sociales, se preguntan los predicadores, ¿y cuál es el Herodes contemporáneo? Podemos hablar de muchos. Un Herodes contemporáneo es la plaga del aborto. Perdónenme, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres que están aquí han pasado por la plaga del aborto, han abortado? ¿Y por qué abortaron? ¿Porque son malos, acaso? ¿Porque querían ver a sus hijos muertos, acaso? De ninguna manera. Porque se alejaron de Dios, se llenaron de mundo, carne y diablo y terminaron haciendo cosas terribles en la vida, que al final de la vida dijeron, ¿y cómo llegué a hacer esto? Una persona que va donde un brujo, donde una bruja, donde un hechicero, donde un orador de Satanás, que va a una botánica. Yo me pregunto, ¿será que la gente que va donde un brujo o una bruja es gente mala? Y la respuesta es no. Hay mucha gente que sí, que ya va por maldad, porque ya se perpetuaron y este Herodes ya se perpetuó en su corazón. Pero la mayoría de gente que va es gente ignorante, gente que está lejos de Dios, gente que le abrió su vida a la carne, al mundo y al diablo, y que tal vez creyeron que allá iban a encontrar una solución. Sencillamente se convirtieron en otro Herodes. Herodes, aquel que mata al inocente. Herodes, aquel que atenta contra el pequeño. Herodes, aquel que atenta contra el hermano. Herodes, aquel que atenta contra el otro. Herodes, aquel que atenta contra él mismo. ¿Cuál es el Herodes? Y podemos poner el dedo así, véanme, mírenme. Así podemos decir, este es el Herodes. Pero se nos olvida que cuando hacemos así, con un dedo lo estamos señalando a él. Con otro estamos señalando a Dios, pero 3 dedos me están señalando a mí. Ese Herodes puede ser usted, ese Herodes puedo ser yo. ¿Y cómo hago yo para no convertirme en ese Herodes? Volviéndome a Dios. Michoacán, es hora de que nos volvamos a Dios. Es hora de que reconozcamos nuestro pecado. No como los protestantes, que dicen no tengo pecado, es que yo no peco, porque ya fui lavado con la sangre de Cristo. Mentira, fuimos ciertamente lavados con la sangre de Cristo, pero para que esa sangre de Cristo se haga realidad en nuestra vida, tenemos que volvernos a Él y tenemos que reconocer nuestro pecado con toda la sinceridad del mundo. Porque aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso, y aquel que pecó tiene un intercesor delante del Padre que se llama Cristo Jesús de Nazaret. Nos dice a nosotros la primera lectura de este día. Tenemos que aprender a reconocer nuestra vida y reconocerla como es delante de Dios. Dios no quiere máscaras. Dios no quiere máscaras. Dios no quiere que una obra de teatro. Dios no quiere que personajes diferentes a lo que somos. Dios quiere hijos. Porque Dios nos llama santos. Dios nos llama perfectos. Pero Dios sí santifica y perfecciona a aquellos que llama. Dios no llama a gente formada casi. No la llama, pero sí forma a los que llama. ¿Me hago entender o no? Este es el momento de volvernos a Dios. Ese es el momento de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y si el mundo, la carne y el diablo ya ha echado raíces en nosotros, es momento de irlas echando para atrás y permitirle al Señor que Él sea el que reine en nuestra vida. Que como nos enseñaron los valientes cristeros y lo gritan ustedes con toda la fuerza de su corazón, que podamos decir, viva Cristo Rey. Pero este Cristo Rey viva y reine en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi patria, en mi México lindo y querido. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Tenemos que volvernos a Dios. Y esta misa, este evento, este encuentro de sanación y liberación, lo ha organizado el Señor para que nosotros nos volvamos a Él. Volvámonos al Señor. Y ese pecado que es rojo como el carmesí,
Dios lo va a hacer más blanco que la nieve. Volvámonos al Señor, pero hagámoslo a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, la Santísima y la Purísima Virgen María, que lo único que quiere ella es llevarnos a Jesús, que nosotros tengamos un encuentro íntimo y personal con su Hijo, que nos transformemos en alter Christi, en otro Cristo y no en otro Herodes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.